Por lo tanto, digamos, cuando nosotros dolaricemos, ustedes van a poder sacar todos los dólares del colchón libremente y los van a poder usar con total libertad, porque ustedes tuvieron que meter los dólares en el colchón, porque los delincuentes de los políticos los querían robar con el impuesto inflacionario. Y lo único que hicieron fue defenderse de esos chorros. Dicho esto, ahora tenemos el problema de las LELIQs. Son 30.000 millones de dólares. ¿Y qué nos queda ahora dentro del activo del Banco Central? Básicamente lo que tenemos son títulos públicos por el equivalente de 120.000 millones de dólares. Eso quiere decir que si los títulos cotizaran a 25%, tendríamos los dólares para rescatar las LELIQs. Hoy los títulos cotizan a 30, por lo tanto, efectivamente, tenemos los dólares para poder dolarizar. Es decir, podemos dolarizar. Efectivamente, podemos dolarizar. Ahora bien, ¿cuál es el punto central con esto? El punto central con esto es que la ganancia de capital que se va a generar es enorme, porque si yo entro a 25 y me voy a 100, voy a tener un número importante, voy a multiplicar por 4. Si multiplico por 4 me dice una ganancia del 300%. Eso lo que está diciendo es que estamos dejando mucha plata en la mesa. Entonces, por ejemplo, hay opciones como la que desarrolla Emilio Campo, que permite un upside, supongamos de 25 a 50, pero de 50 a 100 vuelve a quedar en manos del Estado, porque si entonces esos 120.000 millones quedan al 50, puedo rescatar deuda, puedo matar deuda por 60.000 millones de dólares. Por lo tanto, ahora la deuda no va a ser 400.000 millones de dólares, sino que va a ser 340.000. Es decir, con lo cual la operación, en ese caso, permite además bajar la deuda. Porque dicho sea de paso, el acreedor más importante de la Argentina es el propio Banco Central. No es la única forma de hacerla. Yo acabo de darle dos formas de hacerlas. Hay más formas de hacerlas. Yo, por ejemplo, podría decir, bueno, ¿cuánto es? Yo podría tomar un título en dólares, podría canjearlo por esas LELIQs, y por el otro lado, con los 120.000 millones, yo daría cobertura para tener un seguro. Y si se inicia la corrida, automáticamente yo respondo con ese seguro. Es más, ese seguro además se podría armar con organismos multilaterales. Por lo tanto, tampoco sería un problema hacerlo. Es decir, hay un montón de formas de hacerlo. Yo no tengo la culpa que sean los economistas de Juntos por el Cambio tan rudimentarios que no sepan hacer las cuentas. Yo no tengo la culpa que sean tan ignorantes en términos financieros. Y obviamente que tienen además sus socios en los periodistas ensobrados, sí, en el C5N amarillo, diciendo cualquier tipo de disparate. Por si no se entendió, La Nación Más. Y La Nación. Digo, claros medios que operan directamente para una fuerza política. Por lo tanto, digamos, hay distintas formas de hacerlo. Es decir, pero lo más importante es tener la voluntad de hacerlo. Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias de esto? Mire, cuando ustedes van y hablan con cualquier inversor internacional, lo primero que le van a decir es que el problema más grande, el riesgo más grande en Argentina, ¿cuál es? El riesgo moneda. Es decir, el día que ustedes eliminaron el Banco Central, el riesgo moneda se terminó. Se terminó el control de capitales. Y vamos a dejar organizada la economía para que sea una economía libre, para que no se pueda meter el Estado en el medio. Así como estoy pensando en dejar los mecanismos armados para que ustedes puedan sacar todo su dinero de cualquier lado sin que los puedan controlar, eso les va a permitir entrar y salir con su dinero todas las veces que quieran. Se acabó de que los políticos tengan que estar mirando qué hacen ustedes con su dinero bien habido.
Porque si en el fondo el problema son ellos, que son los chorros, no la gente honesta. Pero claro, acá está todo invertido. Por eso son tan zafaronianos. Porque ¿cuál es el problema del zafaronismo? Invierte el lugar, ¿no? Es decir, las víctimas pasan a ser los victimarios y viceversa. Es como, digamos, los honestos ahora son los delincuentes. Y los delincuentes, o sea, los políticos, los honestos. No, los delincuentes son delincuentes. Los chorros son chorros. Los políticos son chorros. Son unos delincuentes. Y en ese sentido, vamos sobre las ventajas de dolarizar, porque ya sabemos que la inflación va a bajar. También hay otros economistas mentirosos que dicen que, por ejemplo, el caso de Ecuador fue un fracaso. Interesante, porque multiplicaron sus salarios en dólares por 10. De hecho, el salario mínimo en Ecuador es casi $500. Acá es 180, así que qué mal le va a Ecuador con la dolarización. Digo, para que sepan cómo les mienten los economistas. Pero digo, son gente que operan para políticos, tienen que comprender eso. En ese sentido, ya vimos que se destruye el riesgo moneda, desaparece. Otra cosa que sucede, acá me voy a poner neoclásico, yo tengo otra forma de pensarlo, pero a los efectos de hacerlo fácil va a servir. Una de las cosas que dicen que para que un programa económico de shock sea exitoso, tiene que ser, ¿qué cosa? Creíble. Ahora, para que ustedes se vean creíbles, necesitan tener reputación. Y Argentina, en materia de reputación, está como la amiga de Arjona en la canción, ¿no? Y la reputación son las primeras 6 letras de esa palabra. Bueno, así está Argentina. En ese sentido, lo bueno de la dolarización es que como es irreversible, inexorablemente se hace creíble y por ende tiene las condiciones para que ese programa sea exitoso. Y si ese programa es exitoso y ustedes tienen una expansión del nivel de actividad, con mejora del empleo, con mejora de los salarios reales, una de las cosas que va a pasar, les van a mejorar los números fiscales y por ende el riesgo de contraparte cae. Y si les cae el riesgo de contraparte, les cae el riesgo de moneda, también les cae ¿qué? El riesgo de tasa de interés. Por lo tanto, el programa va a ser recontra expansivo porque va a pulverizar el riesgo país. Y no es cierto que no crea riqueza, sí crea riqueza, porque cuando ustedes bajan la tasa de interés de manera permanente, ustedes están generando expansión de la estructura de capital de manera permanente. Por lo tanto, terminar con una institución que causa daño, que destruye las señales de precio, sí genera valor. Es decir, genera, o si ustedes quieren, deja de destruir valor. Y como viene de destruir mucho valor, cuando ustedes cesan esa destrucción, la economía rebota. Pero además hay otro efecto, que en la literatura se llama efecto Hume-Cantillon. Yo lo voy a hacer con un ejemplo fácil para que veamos cuáles serían los efectos de la dolarización después de que doy el ejemplo. Supongamos lo siguiente, a mí me cae la demanda de dinero. Cuando me cae la demanda de dinero, me sube el precio del dólar. Cuando me sube el precio del dólar, en realidad tienen que subir todos los precios. Lo que pasa es que como el dólar es un activo financiero, sube primero. Después, ¿qué van a subir? El precio de los transables. Después va a subir el precio de los mayoristas. Después va a subir el precio de los minoristas y después van a subir los salarios. Es decir, que en toda esa carrera de los precios, los salarios vienen atrás. Por eso los salarios en Argentina son miserables. Y si ustedes mantienen la política de la inflación para mantener la tasa de desempleo baja, vivimos con salarios miserables y por eso tenemos 30% de los empleados formales pobres. Cuando ustedes terminan con el proceso ese de generar inflación, los precios que ya subieron, ya está. Digo, el dólar, por ejemplo, no sube más. Porque también esas estupideces que dicen sobre cualquier tipo de cambio y las cuentas que hacen. No, muchachos, digamos, yo soy liberal, yo creo en el sistema de precios, entonces ¿se va a hacer qué? Al precio de mercado. ¿Cuánto está hoy el contado con liqui?
7.30. Hoy sería a 7.30. Que no se dejen engañar por estos delincuentes o a esos delincuentes que toman un tipo de cambio que se les ocurrió después de 5 botellas de vodka, ¿sí? Y toman ese tipo de cambio delirante y dividen los salarios como si fuera una cuenta de equilibrio parcial. Por favor, un poquito más de seriedad. Hay 47 millones de personas involucradas en esto. Entonces, cuando ustedes hacen la estabilización, hay precios que ya no van a subir. No van a subir más el dólar, no va a subir más los transables, le va a quedar un poquito a los mayoristas, un poco más a los minoristas y mucho más a ¿quiénes? A los salarios. Por lo tanto, los salarios en términos de dólares van a subir un montón. Y en términos de alimentos, entonces van a subir un montón. Y eso va a derrumbar la indigencia y la pobreza. Yo les puedo asegurar que si nosotros logramos dolarizar antes de la elección de mediano término, prepárense porque vamos a tener unas mayorías con la elección de mediano término que vamos a poner a la Argentina al tope de la libertad económica y no tengan dudas que en 35 años vamos a ser una potencia mundial. Por lo tanto, siendo tan evidente la cuestión en el plano moral, que todos estamos de acuerdo que robar está mal, siendo tan evidente la cuestión técnica, al menos para los formados, y siendo tan evidente la cuestión instrumental, la pregunta es, ¿por qué no lo hacen? Es simple, los políticos roban de ahí. En los últimos 20 años, esta maldita casta política, esta basura de políticos que tenemos, que les recuerdo que en el 2001 hubo un que se vayan todos y no se fue ninguno. Están los mismos, pero se multiplicaron además. Además, duplicaron el tamaño del Estado. Entonces, cuando uno dice, no, yo quiero ir al tamaño del Estado que había previo al kirchnerismo, dice, no, eso no se puede. Y claro, si están todos atornillados a la silla cobrando guita del Estado, o sea, de la que pagamos nosotros con el fruto de nuestro trabajo. La contracara es que con el Banco Central, en los últimos 20 años, nos robaron 280.000 millones de dólares. Y si ustedes se fijan, conforme que va aumentando la inflación, ese daño es mayor. Este gobierno está a punto de pasar los 90.000 millones de dólares. Y si lo toman en términos del último año, vamos camino a 25.000 millones de dólares. Es decir, no lo quieren hacer porque de ahí nos roban estos delincuentes 5 puntos del PBI. Por eso no sale. Por eso, digamos, los micrófonos ensobrados. Por eso los profesionales que le llenan de guita los bolsillos para que vayan y hablen en contra de la dolarización, porque es en contra de los negocios de los políticos corruptos y sus socios. Por lo tanto, nosotros venimos a cambiar esta Argentina prebendaria. Vamos a terminar con esta maldita casta que nos hunde, que no son solamente los políticos ladrones, también son los empresarios prebendarios, también son los sindicalistas que entregan a sus trabajadores, también son los periodistas ensobrados y también los profesionales, ¿sí?, que venden ciencia a cambio de guita para influenciar la opinión pública. Llámese, no sé, economistas, abogados, encuestadores y demás yerbas que se dedican a operar para mantener este sistema que hunde a la Argentina. Por lo tanto, los invito a una nueva Argentina, la Argentina liberal, que en 35 años va a volver a ser potencia. ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias.